La rabia en perros. ¿Qué es? ¿Y por qué es importante la vacuna? ¿Qué es la rabia? La rabia es una infección vírica que afecta al sistema nervioso central y provoca alteraciones neurológicas que pueden ocasionar la muerte. Todas las especies de mamíferos, domésticos o salvajes, pueden contraer esta enfermedad, incluidos los zorros, las mofetas, los perros y gatos y los hurones. Si te gusta este vídeo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido sobre el maravilloso mundo de las mascotas sanas y felices. Dale like y quédate hasta el final, que hay algo para ti. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Audio Jungle. La rabia se contagia a través del contacto de la saliva de un animal infectado con la sangre de otro animal, casi siempre mediante mordeduras o arañazos, y puede transmitirse también entre animales y personas. En el caso de los humanos, algunos de los síntomas de rabia son la confusión mental, desorientación, alucinaciones y agresividad. También puede sufrir dificultad para deglutir, espasmos, parálisis y salivación excesiva. ¿Qué tipo de enfermedad es la rabia? La rabia es una enfermedad infecciosa vírica, considerada como una zoonosis, enfermedad transmitida por los animales a las personas. Esta enfermedad, causada por un virus de la familia Rhabdoviridae, se transmite a través de la mordedura, arañazos o contacto con una herida con la saliva de un animal infectado. ¿Cuáles son los síntomas de la rabia en perros y cómo los identifico? Los síntomas se pueden desarrollar tras recibir una mordedura de un animal infectado. El virus presente en la saliva del animal entra en el interior de los tejidos, donde se multiplica y se propaga por las estructuras adyacentes, teniendo especial afinidad por el tejido nervioso, ya que se trata de un virus neurotrópico. Esta enfermedad infecciosa presenta 4 fases. Número 1. Incubación. Desde que se produce la transmisión a través de mordedura o arañazo, hasta que aparecen los primeros síntomas. Puede durar desde 1 a varias semanas. Número 2. Prodrómica. Comienzo de los síntomas clínicos, duración de 2 a 10 días. Número 3. Agresividad. Síntomas clínicos propios. Agresividad marcada. Etapa de riesgo. Número 4. Parálisis. Etapa final en la que el animal muestra parálisis focal o generalizada, pudiendo entrar incluso en coma o morir. Si encuentras útiles estos consejos, te invitamos a suscribirte ahora, darle like y compartirlo con todos los amantes de los animales que conozcas. Juntos podemos asegurar que nuestras mascotas sean saludables y muy felices. ¿Es obligatorio vacunar a los perros de rabia? ¿Y dónde lo puedo vacunar? La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación de al menos el 70% de los perros de zonas de riesgo para reducir a 0 los casos en los seres humanos. En España, son las comunidades autónomas las que deciden las estrategias de vacunación frente a la rabia, siendo obligatorio en todo el territorio nacional, a excepción de Galicia y Cataluña. Tanto a perros como gatos, las vacunas pueden ser administradas en centros y hospitales veterinarios por personal cualificado. La vacuna se administra una vez o varias. La primera vacunación se administrará a las 12 semanas de edad, con una revacunación un año después. Los títulos de anticuerpos generalmente alcanzan niveles protectores 4 semanas después de la vacunación. ¿Para qué sirve la vacuna de la rabia en perros? ¿Tiene efectos secundarios? Evita el desarrollo de la enfermedad y secundariamente su posible transmisión a las personas. Suele ser por lo general una vacuna bastante segura, sin efectos secundarios. La presencia de anticuerpos séricos de más o menos 0.5 unidades litros sobre mililitros en un perro inmunizado activamente de más de 16 semanas de edad se correlaciona con protección. Alcanzar esta concentración
más o menos 0.5 unidades litros sobre mililitros. También se considera un requisito legal para el transporte de mascotas a algunos países, lo que requiere la evaluación serológica después de la vacunación, en su protocolo para el movimiento de mascotas. ¿Dónde es obligatoria la vacuna de la rabia para perros y gatos? La rabia es una enfermedad que está presente en todo el mundo. Si viajas con tu perro o mascota fuera de España, pregunta a tu veterinario o a la administración si es necesario vacunar a tu animal de compañía, ya que cada territorio tiene sus propias leyes. Asimismo, ten presente que, al volver de países donde la rabia no está erradicada, los organismos oficiales comprueban, mediante un análisis de sangre, que los animales estuvieran correctamente protegidos antes de viajar. Es decir, que el perro estaba vacunado contra la rabia desde un tiempo antes de salir de España y que la vacuna ha logrado la inmunización del animal. Vacunación contra la rabia en Europa. Pese a que, en la mayoría de los países europeos, la rabia está total o parcialmente erradicada, el riesgo real de importación de terceros países donde la enfermedad está latente, como África o Europa del Este, sigue existiendo y, de hecho, todos los años se da algún caso esporádico de infección. Por tanto, algunos territorios obligan a poner la vacuna de la rabia. ¿Cómo prevenir la rabia en un perro? Dado que la enfermedad suele ser mortal entre los animales que la contraen y muy grave o incluso mortal para las personas, la prevención es esencial. La vacuna antirrábica en perros y gatos tiene una alta efectividad, pero no garantiza la inmunidad, de modo que también es recomendable evitar el contacto con animales desconocidos. Cuando vive un animal con rabia, no es posible determinar con exactitud cuánto vivirá un animal que haya contraído la rabia, porque la fase de incubación puede variar enormemente. La localización y gravedad de la mordedura también influyen. No obstante, la expectativa de vida en una mascota es relativamente corta. Países con riesgo alto de rabia. La mayoría de países de riesgo se encuentran en Asia, África y Sudamérica. Países como Argentina, Bali, Brasil, Costa Rica, Cuba, Egipto, México, Rusia, Vietnam, etc. No olvides de vacunar a tus mascotas y sobre todo suscríbete y regálame un me gusta. Comenta y comparte este vídeo. Y si has llegado hasta aquí, te damos un fuerte aplauso. También te recomendamos nuestros vídeos anteriores. Estamos seguros de que no te arrepentirás. Hasta muy pronto, amigos perrunos.